Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video al canal. En esta ocasión, y como pudieron ver en el título, les voy a decir las problemáticas que tiene la selección de fútbol mexicana varonil, la cual es una de las 3 que serán anfitrionas en el próximo mundial. Algo importante de estas problemáticas es que son de las que tienen dentro de la cancha, o sea, los jugadores. Ahora sí, sin nada más que decir, a iniciar. Ok, vamos a irnos en orden por las posiciones. Iniciemos por... Si has seguido la selección como desde el 2014, sabrás que el portero titular indiscutible era nadie más y nadie menos que Francisco Guillermo Ochoa Magaña, también conocido como el inspirador de pibes. Fue el que hizo esas grandes atajadas frente a Brasil en Brasil, donde además salió una de las narraciones más recordadas. Este es Dani Alves, Neymar. Notable, sobresaliente, monumental. Paco Memo va a media altura y la saca pegada al palo derecho. Era gol de Brasil, pero François sacó una pelota extraordinaria. ¡Qué atajada acaba de ser Ochoa! Este es Ochoa bajo los postes. Impresionante atajada. Llega el trazo de Neymar, están todos habilitados. Bernard presenta el dulce, mete un grandísimo centro, atención con esta, la baja, disparo Paco Memo. Buscan, defienden 11, llega la bola. Paco Memo. Al Corcovado. Paco Memo al Corcovado, sí. Con las manos estiradas, con las manos cruzadas, con la ingle de Buche, de Nana y Nenapil. Paco Memo al Corcovado, doctor García. Y a Mandzukic. Llega la bola, Perisic, Paco Memo, Mandzukic quería, saca desde el fondo. Además de no poder olvidar ese gran partido en Rusia frente a la que en ese momento era la campeona del mundo, Alemania. Llega entonces el impacto, pelota que pega del palo. Para mi barrio decías Rusia para campeón del mundo, luego España para campeón del mundo, México para campeón. Ganó la medalla de bronce en Tokio 2020. Por segunda vez en la historia, México se mete al podio del fútbol masculino en unos Juegos Olímpicos. Y, más recientemente, el penal frente a Lewandowski en Qatar 2022. Robert contra François. Notable, sobresaliente, ahí está Ochoa, atajando abajo, contra la izquierda, tirándose contra el palo zurdo y termina sacando la pelota contra Robert Lewandowski. Siendo sincero, Ochoa ha estado en muy buenos momentos en la selección, pero también en malos, muy malos, como el 7-0 frente a Chile. Y el más padrote de 7-0, 7-0, no me digas. Puch, 7-0. Pero es de reconocerse que Paco Memo sube su nivel con la playera mexicana. Siendo sincero, y aunque él quiera estar en el 2026 y que en este momento él sea el mejor portero de México, yo creo que ya no deben de ponerlo de titular. Convocarlo sí, pero titular no. Yo entiendo que cuando llegó Diego Pepsi lo iba a convocar. Él necesitaba victorias urgentemente y Ochoa era el seguro. Después, cuando corren a Diego Pepsi y traen a Jaime, Jimmy, el actor Lozano, el bicampeón con Atlas ya había hecho su lista. Y lo entiendo, además de que como era la Copa Oro y se necesitaba ganar, obviamente iba a poner a Ochoa de titular. Pero yo creo que después de eso debieron poner a otros porteros. Seguir convocándolo, pero sin que juegue. Por ejemplo, contra Australia y Uzbekistán, en mi opinión, debió jugar Malagón contra los dos. Y si no, solamente contra Australia. De todos modos, esos partidos son amistosos. Si ganas, no ganas nada. Y si pierdes, no pierdes nada. Entonces debió de usar a Malagón, uno de los dos porteros mexicanos en la Liga MX que son titulares y que son menores de 30 años. Solo él y Urteaga, el portero del Atlético de San Luis, el cual cuando estoy escribiendo este guión es el líder de la liga. Así que tal vez pueda ser el próximo portero de la selección. Ochoa ha hecho grandes cosas en la selección, pero su tiempo ya pasó. Además de que solo quiere llegar al 2026 por un capricho y romper un récord. Sería el único jugador en toda la historia en ser llamado a 6 mundiales distintos. No digo que lo dejen de convocar, pero no debe ser titular.
Y cuando se recupera Acevedo también creo que lo deberían de convocar. Ochoa, si sigue jugando en Italia en el 2026, podría ser convocado, pero no como titular. Tenemos prospectos que pueden llegar a cosas buenas, como es el caso de Julián Araujo. Si bien en sus partidos con la selección nacional no ha tenido buenas actuaciones, algunas jugadas buenas, pero no ha tenido un partido completo bueno. Primero tiene que demostrar buen desarrollo en su equipo para volver a la selección. Otros como César Montes, Edson Álvarez, Johan Vázquez, Jesús Gallardo y, en la opinión de este narrador, ha tenido buenos partidos Israel Reyes. Hay otros como Gerardo Arteaga, Jorge Sánchez, Víctor Guzmán, Jesús Orozco Chiquete, Kevin Álvarez o Jesús Angulo. Últimamente han sido convocados y en sus equipos han tenido buenas cosas, pero ojalá puedan subir su nivel para ser mejores. Si has llegado a esta parte del video probablemente te está gustando. Considera darle like si es así, puedes comentar lo que tú quieras. Si me quieres ayudar más, puedes suscribirte al canal y si me quieres ayudar todavía más, puedes compartir el video o el canal o ambos con quien tú quieras. También recuerda que me puedes seguir en las redes sociales para conquistar al mundo y sin nada más que decir, sigamos. El mismo caso que los defensas, hay jugadores que pueden llegar lejos como Eric Sánchez el Chiquito, Jordi Cortizo, me atrevo a incluir a Sebastián Córdoba, actual campeón de México con los Tigres, otros ya han probado que tienen material para la selección y de hecho algunos juegan en Europa. Estos futbolistas según yo son Luis Romo, Orbelín Pineda y Luis Chávez. Hay otros como Carlos Rodríguez que lamentablemente ha bajado mucho su nivel. No es ni la sombra de cuando lo vimos campeón con Cruz Azul, tampoco de cómo se vio en Tokio 2020 ganando el bronce. Hay otro caso, Ociel Herrera. Yo la verdad no lo tengo visto y cuando lo vi en la Copa Oro no vi nada bueno de él. He escuchado a gente pidiendo que lo convoquen, así que supongo que es bueno. Y otro caso parecido al de Ochoa es el de Héctor Herrera, alguien que menos creo que debería ser convocado. La verdad ni siquiera creo ni quiero que llegue al Mundial, así que no sé por qué lo llaman. En estas posiciones yo creo que es donde se ve un poco más esperanzador. Aquí hay jugadores que juegan en México y en el viejo continente. Hay uno que últimamente ha deslumbrado, me refiero a César el Chino Huerta, el Salah mexicano, que es un buen regateador y si sigue así y mejora seguirá siendo convocado a la selección. Y tal vez, siendo muy optimistas y hablando en el mediano plazo, podrá llegar a Europa. Pero bueno, aquí tenemos a Santiago Jiménez, Uriel Antuna, Henry Martin, Roberto Alvarado, Alexis Vega y Raúl Jiménez. Aquí vemos gente que ha demostrado que puede ser muy bueno, como Chaquito o la Bomba Yucateca, también conocido como El Cansador. En sus partidos con la selección ha demostrado que tiene muy buenas cosas. Otros como Roberto Alvarado es de lo mejor que tiene Guadalajara. Raúl Jiménez jugando en Europa y volviendo a tener minutos se ve mejor, tanto que marcó doblete contra Uzbekistán, pero doblete. Pero entre los jugadores que mencioné hay dos que dejan algo que desear. Me refiero a Uriel Antuna y Alexis Vega. Uriel Antuna regatea mucho y siempre está bien posicionado, pero la inmensa mayoría de veces se equivoca al final de la jugada. No sabe si patear, o pasarla, o regatear, y al final o no hace nada, o toma la peor decisión, además de que sus centros son una mentada de madre. Por otro lado, Alexis Vega también puede ser muy regateador y pegarle bien desde media distancia, pero por sus grandes y numerosas lesiones han bajado su calidad de juego y han mermado su físico. Ojalá en un futuro puedan mejorar, no solo ellos dos, sino todos en general. Los jugadores que nombré son de las últimas convocatorias, me refiero a los llamados en la Copa Oro y en los amistosos de septiembre, porque faltan jugadores como Chucky Lozano y Jesús el Tecatito Corona que obviamente serán convocados. Viendo en general cómo pinta el futuro de la selección no es muy prometedor. A menos que se hagan algunos cambios. Como ya dije, en la portería no debería estar Ochoa como titular, debería ser el segundo o el tercer portero, dependiendo de quién esté disponible, como Acevedo que está lesionado o en este momento Malagón, y quizás Diego Urteaga, portero del San Luis. En las demás posiciones deberían darles confianza a los jóvenes y los que ya tienen un buen nivel convocarlos, pero usarlos en partidos con más trascendencia y contra selecciones con mayor nivel. Por ejemplo, en los partidos amistosos contra Australia y Uzbekistán debieron usar jóvenes como Malagón
y sentar a Ochoa y a Héctor Herrera. Y ya cuando se juegan partidos oficiales como la Copa América, tener suficientes jugadores entre veteranos y jóvenes, con experiencia y buenos en la selección y, dependiendo de quién esté en el mejor nivel, usarlos en la copa más antigua de la historia, y en amistosos contra buenos rivales, no como la mayoría del Mole Tour, como contra Ghana y Alemania, poder usar a lo mejor entre veteranos y jóvenes, donde pueden enfrentarse a un gran rival y si ganas no ganas nada y si pierdes no pierdes nada, y así llegar al 2026 con un buen equipo entre titulares y reservas, entre jóvenes y veteranos, puede llegar a ser un gran mundial, y qué mejor que en México. Pero aquí pasa algo importante. Para que pase lo que acabo de decir y que pase ese gran sueño de que México tenga un buen mundial en su mundial, esos cambios se tienen que hacer lo antes posible, o sea, a partir de la próxima convocatoria, que serán los partidos entre Ghana y frente a Alemania. En mi opinión, es una muy buena oportunidad para que jóvenes puedan jugar contra buenas selecciones y así empezar a ganar experiencias frente a selecciones que califican a mundiales, una siendo una tetracampeona del mundo. Pero bueno, ojalá te haya gustado el video. Recuerda que, si es así, puedes darle like al video. No olvides que puedes comentar lo que tú quieras. Si me quieres ayudar más, puedes suscribirte al canal. Y si me quieres ayudar todavía más, puedes compartir el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Y bueno, también te recuerdo que tenemos redes sociales, además de YouTube. Y bueno, sin nada más que decir, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.